Aníbal Fernández es contador público, abogado y actualmente senador del Frente para la Victoria. A los 14 años, su militancia en el peronismo dio inicio a una de las carreras más experimentadas de la política argentina. Fernández se desempeñó como ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, fue diputado nacional, secretario general de la Presidencia de la Nación, ministro de la Producción, ministro del Interior y durante 2 años y medio, jefe de gabinete de la Nación, entre otros cargos. Dueño de una personalidad inusual para el escenario político, Fernández es además autor de los libros Sonceras Argentinas al Sol y Conducción Política, así hablaba Juan Perón. Como funcionario, impulsó importantes programas contra la violencia de género y la trata de personas. Señoras y señores, con nosotros, Aníbal Fernández. Bienvenido, Aníbal. Gracias. Bueno, primero una aclaración para que no se pongan celosos otros referentes políticos. Que se pongan. Bueno, que se pongan. Te estoy invitando, por supuesto, como ser humano integral. Y sin duda la política es central en tu vida. Pero también hago hincapié en lo cultural, ¿no? Y por supuesto, si la política tiene que ver con la cultura, pero en tu caso tiene que ver con la reflexión política, tiene que ver con el ensayo, tiene que ver con tu trabajo de polemista, que lo has desplegado en todos los campos, ¿no? Sí, yo no soy un escritor, yo soy un tipo de la política que dice sus cosas en un libro. Se parece bastante, pero no es lo mismo. ¿Cómo nace esto? Un mes de diciembre preparando las cosas para irme de vacaciones, empecé a llevarme libros. Yo soy un jodón bárbaro, me llevo y libros de historia y eso para la playa. Y me daba cuenta que no tenía cosas, entonces me empecé a buscar en internet que a ver qué podía comprarme para llevar. Y empecé a ver que determinados personajes escribían libros. Y yo digo, estos tipos escriben libros. Claro, si uno le cede el lugar, si no se mete a escribir un libro. Entonces me puse a pensar, digo, ¿por qué no arrancar con el manual de Soncera, que Jauretche mismo deja las páginas libres para que uno las anote? ¿Por qué no arrancar? Entonces lo llamo a Carlitos Caramelo y le digo, ¿no te gusta que nos prendamos? Buenísimo, dice, yo estoy de vacaciones, pero en 10 días estoy llegando, ponete a escribir las tuyas, yo escribo las mías, después las vemos, las mechamos y vemos qué hacemos. Eso fue un 3 de enero el día que hablamos. Y el 5 de enero me llega un mail de Editorial Planeta que dice que querían hacer un libro conmigo y que me daban la opción de hacer el libro del tema que yo quisiera. Se habían encontrado con un señor que hacía bonsái, que había contado que había trabajado conmigo y que yo hacía bonsái, y que quería, iba a la dirección de mail y me ofrecían eso. Lo tengo guardado ese mail. Digo, no será un mensaje esto, voy con el libro y trataré de llegar a la feria del libro, y llegamos y largamos el primero y cumplimos las reglas del juego. Arrancamos con la madre que las parió a todas, como decía don Arturo Jauretche, e hicimos 44 sonceras, como hizo don Arturo Jauretche en el primero, que es el otro, el marroncito. Y el segundo ya fuimos libres, digamos, a nuestra propia disposición y con una visión un poco más suelta y hablando ya de otras cosas, ¿no? Jauretche cabalgaba, eso es algo que se ha dicho mucho de Jauretche, cabalgaba sobre las herramientas de su tiempo, vos sobre las de este tiempo, ¿no? La diferencia enorme que tenemos entre uno y otro. Nosotros tenemos los datos a la mano. Él no lo tenía. Yo tengo todos los datos que están en el libro. Esto es un dato lo que me estás diciendo. Ahora, él lo presenta el 20 de noviembre de 1968, con lo cual todo lo defendía a pura pluma. Yo no hubiera podido hacerlo eso. Sí, es algo interesante porque en general gran parte de la ensayística y de la reflexión escrita del espacio nacional y popular ha sido hecha en la adversidad. Sí, claro, y además él hace una definición muy clara de lo que es el manual de Sonceras Argentina, que gracias a Dios se vendió mucho a partir de que nosotros arrancamos con nuestro libro, que ya el primero lleva como 130.000 libros vendidos. En mi vida se me ocurrió semejante cosa. Este libro, Sonceras Argentinas y otras hierbas. Claro.
ese libro motivó la venta del manual de sonceras argentinas nuevamente. Y él lanza eso para combatir contra los disparates argumentales contra el gobierno de Juan Perón. Nosotros pretendimos hacer humildemente y afanándole la idea a don Arturo de combatir los disparates argumentales contra el gobierno de Néstor y Cristina, y eso es lo que tratamos de hacer nosotros. La Jauretche respondió 44 sonceras, partiendo de la soncera madre, civilización y barbarie. Es que le llaman la madre que las parió todas, dice. Claro, la madre que las parió, tal cual. Y hay algunas con mucha vigencia, ¿no? Como, por ejemplo, pagaré ahorrando sobre el hambre y la sed de los argentinos. Sí, sí, claro. Pero él respondió 44. Hay que educar al soberano. Hay que educar al soberano, bueno, es una maravilla. La nieve contiene mucha cultura. Es esencialmente una reflexión cultural el manual de sonceras, por eso... Sí, él en todo expresa de la misma manera, porque hace dos reflexiones él. Cuando se produce la revolución irigoyenista el 29 de diciembre del 33, él forma parte de uno de los grupos que combaten y que se alzan, digamos. El Paso de los Libres, ¿no? Y él es la última que se sofoca, que es la de Paso de los Libres. Dalmaso, de Lepiane, Scalabrini y Ortiz se exilian en Alemania, Homero Mansi. Y él escribe ahí al Paso de los Libres, y en versos. Y él precisamente cuando termina el manual de sonceras argentinas toma un verso que dice: les he dicho todo esto, me parece que pa' nada, porque a la gente asonsada no la curan con consejos, cuando muere el sonso viejo queda la sonza preñada. Digamos que ya él lo hace en el 68 con letra del 33, es decir, una visión que ha tenido siempre del mismo concepto y que se valió siempre de lo popular, del concepto de la forma que uno tiene que brindarse para que el otro pueda consumir. Él dice: hay que hablar para que te atienda los criollos, vaciándose Martín Fierro. Y cuando él habla de la dureza de las expresiones para tratar de refutar a varios, Ezequiel Martínez Estrada o todo ese tipo de cosas, él dice de Martín Fierro: las armas son necesarias, pero nadie sabe cuándo ansina se andás paseando, y de noche sobre todo debes llevarla de modo que al salir salga cortando. Hace toda una definición de que las palabras salgan cortando cuando salgan. Y bueno, nosotros que no somos escritores y que somos sí consumidores de lo suyo, completitos de punta a punta, bueno, quisimos valernos de esa posición como para sacarle jugo. Lo interesante es que conforma una novedad, literatura política o ensayo, en un periodo que no es precisamente de adversidad, donde de pronto la gestión pública, la gestión política, la responsabilidad política pareciera que no deja tiempo para escribir, y creo que todo lo contrario, que uno debe defender con argumentos, y que este es un campo necesario, imprescindible para defender un proyecto. Pero a mí me place escribir, a mí me da, son las cosas que como me gusta tocar la guitarra, como me gusta hacer bonsái, me place escribir, me produce placer escribir, entonces forma parte de un divertimento. Debo ser medio raro. Vos sos ricotero, ¿no? Absolutamente. Ahora parece que, bueno, no sabemos cuándo este programa se va a ver. El 13 de diciembre en Mendoza. Ya te abonaste. Tengo todo, hotel. Pero las entradas pasajes, todavía, ¿sí? Hotel y pasajes ya están. ¿Qué otro grupo musical te gusta? Así, No, yo soy un ecléctico absoluto. Me gusta mucho el tango, me gusta mucho el folclore, me gusta el folclore cuyano, me gusta el folclore del NOA, me gusta el folclore santagueño, me gusta el chamamé. Soy ecléctico por completo, pero Los Redondos una necesidad, fue porque yo le había agarrado tanta mano a la política que había perdido la razón de ser, y mi hijo tenía ya 12 años y yo no tenía recuerdos. Y me dijo: soy un tarado, algo estoy haciendo mal, tengo que volver para atrás. ¿Y con qué? Bueno, la música. ¿Y qué escucha este pibe? Los Redondos, justo esto, que eran lieros y conflictos en todos lados y no sé qué cosa. Y bueno, déjame ver qué hago con esto, a ver si me la acerco por la música. Y la verdad después me terminé metiendo con pata y todo. ¿Lo conocés al Indio? Sí, sí, sí. Pero yo no lo mercachiflo a él, porque él hace una suerte de culto de su vida privada, y yo respeto ese culto. Entonces no lo mercachiflo. Nunca me dejé sacar una foto con él para que un día no se te pierda el teléfono y termine la foto apareciendo al otro lado. No lo mercachiflo. O sea, soy muy cuidadoso de eso. Decías que tuviste que recomponer memoria en relación a tu hijo. Vamos a hacer memoria con vos. ¿Cómo era tu infancia? ¿Cómo fue tu niñez, tu familia, tus padres? Yo soy de una familia de clase media pobre. Mi vieja portera de escuela,
mi viejo mecánico del taller regional Quilmes. Mi vieja tenía primero superior y mi viejo primero inferior, de escasa formación cultural. Mi viejo un poquito más inquieto, con un self-made man, dirían los americanos. Un lector por las Dell y un tipo que llegó a ser montador de motores. Empezó lavando piezas y terminó siendo el uno del taller regional Quilmes. Digamos que viví en un lugar con muchas limitaciones. A veces uno se ríe porque te dicen, te pusiste una remera que tiene una marca o una zapatilla que tiene una marca. Yo hasta los 18 usé ropa usada, de los primos, estas cosas eran muy comunes. Cosa que no me arrepiento ni me produce ningún tipo de capitis diminutio, simplemente que sucedía eso. Y digo, bueno, un día voy a tener plata mía, bueno, ese día me voy a comprar una ropa que me guste a mí, y eso es lo que hago, nada más, ¿no? Tampoco soy un jodón bárbaro, como para decir, tengo... Aquella época en que conseguir un pantalón Lee o una pelota de Levi. Yo soy más viejo. 18 años, Levi era 18. En mi época el primero que venía lavado le estamos haciendo propaganda, ahora sí, hay muchas marcas. Claro. Entonces, bueno, yo me tenía que arreglar con el que hacía alpargatas. Claro, una cosa difícil de explicarla a veces esa, igual que las zapatillas. Vos naciste después de la caída del peronismo, pero igual... ¿Te considerás de alguna manera por hogar un hijo del cambio social, cultural? Yo no tengo un solo primo, un solo tío que no sea peronista. Con lo cual en mi casa no existió nunca eso de la discusión política. La famosa discusión. Sí, todos estábamos de acuerdo. No había. Es más, la contrarrevolución se produce el 9 de junio del 56, yo nací el 9 de enero del 57. Mi viejo quería ponerme Juan Domingo, mi vieja quería ponerme Aníbal Alberto como sus dos hermanos. Y el salomónico fue Aníbal Domingo. Con lo cual más no puede haber dudas en eso, pero bueno, en casa se hablaba de política permanentemente y papá era un peronista que pasado de revoluciones, y mi vieja otro tanto. ¿Y cuándo pasaste a ser un peronista activo? Cuando yo tenía yo empiezo a militar a los 14 años. De contrabando en la escuela, y cuando tengo 18, ya estando en el primer año de la facultad, un día llego a casa y mi viejo me había quemado todos los libros, todo, porque había hechos en el barrio y mi viejo le agarró un miedo terrible y me había quemado todo. El Capital que tenía, es decir, no sé cuántos pibes se le iba a poner el Capital a los 16, 17 años, y no siendo comunista. Y bueno, me ha quemado todo. Bueno, pasa el proceso y en el 80-81 se hacía una reunión clandestina en el río de Quilmes. Y mi viejo me dice, mirá que se hace una reunión en tal lugar. Y pero vos sos loco, me quemaste todo hace unos años y ahora me decís que vaya a la reunión. Y bueno, pero es otro momento, qué sé yo. Empezó a incentivarme el mismo. Un tío mío estaba en ese tema y me acerqué, empecé a trabajar y ya me puse de lleno, y ya después de las elecciones del 83 empecé a trabajar en noviembre, un mes antes de haber asumido el gobierno del doctor Alfonsín y Armendáriz en la provincia, con amigos en el Senado de la provincia, y no me fui más. Yo no recuerdo quién, pero alguien me contó que tendrías 15 años y en una unidad básica deslumbraste exponiendo sobre la comunidad organizada. Porque yo siempre, cuando en nuestra juventud se veía eso de quién eran los cuadros. Yo quiero ser un cuadro. ¿Y qué cuadro? Y a algunos pibes en esa época les gustaba el hecho de ser cuadros armados, porque se ganaban señoritas con eso también. Entonces, y encima se pensaba que se podía cambiar el mundo. Se creía cambiar el mundo. Porque todo lo que hacemos lo hacemos. Todos pibitos interesados en esa cosa, más con formación, más que nosotros leíamos mucho, siempre fui un lector compulsivo, y yo tenía la vocación de eso, de ser un cuadro, no sé si un cuadro intelectual, pero un cuadro preparado para otra cosa. No era mi palo el de una política armada, una cosa por el estilo. Y me ha dado esa cosa de buscar en los tipos que han hablado bien. Lorenzo Pepe era un orador fenomenal. Nosotros fuimos un día a verlo a La Plata, al comedor de estudiantes, unas exposiciones fenomenales. Raúl Alfonsín, un muy buen orador. Yo lo he copiado a los dos. Hoy sos senador, ¿no? Y hablábamos fuera de cámara de que el Senado se construye antes de la existencia de la amplificación.
Sí, claro, claro. Y de que estaba, en realidad los discursos que hoy se dan con un micrófono había que darlos engolados, a capela, cuasi teatralmente, claro, para que se comprendiera en el énfasis y en los gestos a dónde se estaba yendo. Y el Senado es pequeño, la Cámara de Diputados Peor, es todavía mucho peor todavía. Más amplio. Escuchaban los 20 que estaban alrededor, había que gritar en serio para poder ser comprendido. Hoy se hace difícil a veces cuando se corta el micrófono. Bueno, como son tantas las onceras, vamos a ir un corte para hablar de alguna, por lo menos, en esta pequeña hora de conversaciones con Aníbal Fernández. ¿Sabías que las bacterias de tus axilas son las causantes del mal olor? Por eso, creamos el nuevo Rexona antibacterial, una protección superior que te brinda 10 veces más protección contra las bacterias que causan el mal olor. Rexona no te abandona. Soy el nuevo Skip y me encanta lo que tenés puesto. Por eso, remuevo manchas y pelotitas para dejar tu ropa suave y perfectamente limpia. Nuevo Skip líquido. ¿Qué perfume es ese? Es la fruta y la flor, una mezcla de amor. Es la fruta y la flor, qué linda mezcla, un aroma de amor. Nuevo Vívere Concentrado Mix, una mezcla de perfume de flores y frutas. Gracias a mi jefe que me adelantó la reunión 1 hora. Gracias a un cambio de horario, se animó a probar cómo su pelo podía quedar lacio y perfecto desde la ducha. Se da el liso perfecto. Alinea la fibra del pelo y lo mantiene lacio mientras se seca. De mojado a lacio en un solo paso. Sedal, tu pelo de tu lado. Hoy voy a cocinar diferente. Es muy simple. Con Knorr sabor al horno, el pollo queda riquísimo, como si hubiera sido marinado por horas. Yo cambié mi forma de cocinar. ¿Y vos? ¿No vas a cambiar la tuya? Hay hombres que tienen algo que los hace diferentes a los demás. Algo que los vuelve imposible de ignorar. Una fuente inagotable de ternura. Y así van por el mundo, disfrutando de eso que los hace tan especiales. Hasta que un día se encuentran con la magia de otro hombre. Y es ahí cuando se dan cuenta que las cosas ya no van a ser como antes. Axe Dark y el nuevo Axe Gold. Una pregunta que me hago. Las onceras que de alguna manera desmistifica Jauretche, tarea que continuás y tarea imprescindible, ¿son argentinas o son universales en este momento? Porque yo me parece que como está el mundo, me pareciera que el mundo central, que solía escapar a las grandes crisis o las tenían más esporádicamente, hoy está consumiéndolas incluso. Pareciera que estamos más vacunados nosotros. Pero hay de todo un poco, porque precisamente la madre que las parió toda, civilización y barbarie, él lo que está planteando es algo que se trae del Facundo, del prólogo del Facundo, y la realidad de lo que está planteando es que todo lo que es de afuera, y yo le agrego, y si es de Estados Unidos mucho mejor, porque mi viejo hablaba del imperio, pero hablaba del imperio, se refería a la Gran Bretaña. Nosotros vemos las cosas de otro formato, pero si es de Estados Unidos es bueno, no puede ser malo. Ahora, si lo hiciste en la Argentina, es malo seguramente, no tiene razón de ser. Esto es inevitable. O las radios de la mañana que te dicen, ¿cómo puede ser que nosotros tengamos estos índices? ¿Por qué no aprenden de Chile, de Brasil, y te pasan toda la tira que no saben ni siquiera lo que tienen? O te dicen, la situación en la que nos encontramos es complicada. Sí, bueno, hay países en el mundo que están sufriendo la crisis, Estados Unidos, Portugal, España, Irlanda. Esto es inevitable. O las radios de la mañana que te dicen, ¿cómo puede ser que nosotros tengamos estos índices? ¿Por qué no aprenden de Chile, de Brasil, y te pasan toda la tira que no saben ni siquiera lo que tienen? O te dicen, la situación en la que nos encontramos es complicada. Sí, bueno, hay países en el mundo que están sufriendo la crisis, Estados Unidos, Portugal, España, Irlanda, Francia, Italia, Grecia. Alemania no, Alemania la locomotora, sí, pero la locomotora tiene 20% de pobreza estructural. ¿Ah, de dónde sacaste eso?
Es cuestión de meterse a la web y mirar lo que dice el propio Centro de Estadísticas Oficial de Alemania. Quiere decir que empresas estructurales que tienen por lo menos una comida a la que no acceden durante el día. Entonces hay cosas que se siguen mostrando como que son las mejores del mundo a imitarlas y que están padeciendo. No me satisface, no me hace feliz eso. Pero digo, ¿por qué no nos seguimos mirando un poquito más para nosotros mismos, a ver cómo hacemos para mejorarnos todos los días? Una soncera, por supuesto, pareciera tener un componente, es una mentira, es un lugar común. Ahora, tiene consecuencias catastróficas para una sociedad. Es decir, uno piensa en la vida. Cuando en la vida a uno lo engañan existencialmente, eso va a modificar, es como tener espejos que distorsionan en la casa, uno no sabe quién es. Socavar, le va sacando un poquito siempre de abajo. Y vos que haces bonsai te gusta la metáfora. Pero socava eso. Claro, achica, o sea, vos me explicabas que el bonsai es socavar un poco, airear. Bueno, por ejemplo, la soncera, que no está entre las sonceras de Jauretche, del tema de los ferrocarriles. Qué bien andaban los ferrocarriles ingleses. Pérdida de autoconfianza en lo propio llevó al desmantelamiento de los ferrocarriles en la Argentina, ¿no? Que lo estamos padeciendo aún. Y lo padecemos. O sea que ahí vemos cómo actúa lo cultural, la idea acciona con algo que se instaló en la cabeza de proyectos, de antiproyectos fundamentalmente, de proyectos semicoloniales y dependientes, y llevó a la tragedia del desmantelamiento de los ferrocarriles a favor de un sistema de comunicaciones que es el gran negocio del caucho. Pero no piensa, porque Inglaterra en algún momento se desprende de todos los ferrocarriles, pero después recupera la red vial, en principio. Y el anillo de Rotterdam, que debe ser lo más importante de ferrocarriles europeos, lo que hace es venderte la hora. Vos por este lugar pasás entre las 2 y las 3 de la tarde con tu tren y pasarlo como vos quieras, pero eso tiene un rendimiento de las 24 horas al día. Y cuando vos hablás el uso de fuerza hombre por peso en el tren respecto del camión, la relación es ínfima. Entonces, ¿por qué no trabajar en ese sentido? Hace poquito fui a presentar el último libro a Catamarca y la gobernadora contaba que estaban pensando en un puerto seco. Presentamos el proyecto de ley junto con la senadora de Catamarca para hacer un puerto seco en el rodeo. ¿Y cuál es el objetivo? Y que toda la producción catamarqueña venga en camiones al puerto seco y del puerto seco salgan por el grano cargas. Un criterio muy sano y además es absolutamente... Dos ventajas tiene para Catamarca. La primera, que va a bajar el costo del flete de cualquiera de sus productos que está mandando, porque entre otros en Catamarca se fabrica ropa de seguridad, zapatos de seguridad y ese tipo de cosas. Y la otra, que el camión que va a trabajar en ese caso ya no será el bonaerense que va hasta Catamarca llevando y trayendo cosas, sino es el de la zona, el que le da trabajo al propio catamarqueño. Bueno, si lo estamos empezando a ver ahora chiquitito y con un poquitito de gestión y con vocación de gestión, lo que podría haber sido si esto se hubiese pensado en ese sentido, donde el tren es largamente mucho más beneficioso que el resto. Uno lo ve en Europa, ¿no? La red ferroviaria, la importancia que tiene, en muchos casos deficitaria, pero gran negocio para las sociedades, para las comunidades. Totalmente. En definitiva, ¿no? Y para la producción y para la industria. Aquí una soncera, la instalación de una soncera, prácticamente, la estamos pagando y a un costo muy alto. ¿Cuántos pueblos se han perdido? ¿Cuántos pueblos? Han desaparecido centenares de pueblos que estaban a la vera del tren, que nacieron a la vera del tren. Acá hay otro libro, ¿no?, que es el último, que es un trabajo de investigación. Vamos a decir que todos tienen, hay dos que tienen prólogo de la presidenta, de Cristina. En el segundo... Es muy divertido cómo empieza el prólogo. En el segundo de Sonceras, nosotros le robamos la idea a lo que hace Borges en El Hacedor, que él dice que le hubiese gustado, a Lugones le dice, yo sé que te hubiera gustado, que me hubiera gustado, dice y él hace como que Lugones le está prologando el libro. Bueno, nosotros le robamos la idea y lo prologa Néstor de alguna manera imaginaria. Claro, en El Hacedor se encuentra Borges con Lugones y plantea la posibilidad de que habrá un tiempo en que ambos serán pasados. Era 58 y Lugones se había suicidado en el 38, así que...
Me gusta cómo empieza Cristina el prólogo, dice, y Aníbal lo hizo otra vez. Y mira que has hecho cosas, ¿no? Pues es que yo voy a un acto a Casa de Gobierno y me cruzo con la presidenta y le digo, mirá, se me dio por hacer este libro. Esta vez fuimos un poquito más arriba. Lo apuntamos a Perón. Y si te fijas, tiene como subtítulo Así hablaba Juan Perón, que es un afano liso y llano en Nietzsche con Así habló Zaratustra. La diferencia es que en Nietzsche se fijaba en un profeta presocrático y yo hablo de un hombre prácticamente contemporáneo. Pero la idea es la misma, porque no es de nadie, es de todo, más o menos, el concepto del payador perseguido. Lo que buscamos nosotros en esto es que lo que Perón hace con esas 9 clases en la Escuela Superior Peronista, dictadas, y que el libro de conducción política a veces es medio repetitivo porque lo que busca es fijar el concepto atento que está dando las clases, nosotros lo que hicimos fue anárquicamente tomar temas y transformarlos en políticas o en acción política actual. Y lo que buscamos es eso, es participar, sobre todo para el joven que no ha tenido la oportunidad de vivenciarlo, de participar en forma directa con esas cosas que están sucediendo. En este libro hay un contrapunto entre las 20 verdades peronistas y inventás, ficcionás... Las 20 verdades caceroleras. Las 20 verdades caceroleras, que bueno, acá no la encuentro, pero que son muy interesantes, ¿no? Porque plantean la diferencia entre la responsabilidad, el compromiso colectivo y el individualismo. Sí, dos discusiones que son distintas. Ahí ya te vas por el lado por un lado más entre dicepoliano y jaurechiano. Pero que uno no puede evitarlo eso. Nosotros también, en uno de los ejemplos que da Perón, por la inversa contamos lo que le pasa a Alfonsín con el Plan Austral, que 3 días antes de que se anuncie sale en tapa de Ámbito Financiero, creo que la página 185 o 183. Y yo le hago un reconocimiento a Alfonsín porque le he tenido aprecio personal y él me distinguió con su afecto en sus últimos años y nadie dudaría de la honestidad de Alfonsín, de la integridad de Alfonsín, como para no haber sido él el que diera a conocer esa cosa. Esos infieles que aparecen en el grupo y que le sacan ventaja de alguna característica ha existido, pero no él. Con lo cual en un libro dedicado prácticamente a la memoria de Perón, que se reivindique a un presidente radical no es tan común. Hay un argumento reiterado, una soncera, que desmerece el nivel intelectual del peronismo y en particular parte desmereciendo el nivel intelectual de Perón. ¿Qué opinas del tema? Perón era un tipo de una formación superlativa, en todo sentido. Cuando presentamos el libro en la Biblioteca Nacional, yo le pedí a Horacio González y a Eduardo Liberti que estuvieran. Yo no busco que me digan lo que yo quiero, creo que me digan lo que sienten. Si está mal, me la banco y se termina. Horacio es un análisis prácticamente de 2000 años de lo que significó la capacidad del pensamiento y el estudio y el desarrollo de la política en cabeza de los militares, que eran privilegiados a su momento para tener ese tipo de estudios, y Perón era un militar. Hablemos que era un militar que se forma en un ejército que es el ejército, él entra en 1900, prácticamente en centenario. Sí. Y él empieza desde muy chico a trabajar en cosas culturales y de pensamientos superadores. En el 34 hace un diccionario... etimología araucana. Sí, araucano. Y él escribe muchísimos artículos, ensayos, y con su nombre y con nombres de otros. Utiliza mucho el nombre de Descartes. Él escribe artículos con el nombre de Descartes, incluso dice porque dice que Descartes escribía con un seudónimo del agrónomo Perón, de astrónomo Perón. Entonces dice Perón que le devolvía el favor, entonces por eso se ponía Descartes. Eso de Caledonia, es decir, sí, cuando uno además comparar a Perón intelectual con una tradición militar que vendría luego, donde realmente... Sí, no, cero de cabeza, no era esa expresión que Horacio destacaba en la presentación. Yo reivindico mucho eso, porque Perón además no era solamente en eso que se dedicaba, era un especialista en botánica. Un hombre capaz de definir por la pinta nomás de qué planta estaba hablando y en términos científicos, con una capacidad, una formación superlativa.
Y aparte que leía todo lo que se le cruzaba y estaba en contacto con todo el mundo, y su relación con Mao, su relación con Kennedy, a través de terceras personas, ha sido una marca de lo que ha pasado en ese momento. Una cabeza distinta, absolutamente distinta. Otra soncera en torno a Perón ha sido que también la hereda el kirchnerismo, y hablaremos de la relación entre peronismo y kirchnerismo. Otra soncera tiene que ver con el autoritarismo, ¿no? Que vos haces una aclaración muy interesante, que es analizar el pensamiento de Perón trayéndolo a esta época y estableciendo la diferencia. La diferencia es 65 años después. Son muchos años, 60 o 65 años después. 63, si querés, 51 a 64, al 2014, 64 años después, pero tiene vigencia él, porque él hace análisis muy medulares respecto de la conducción política. Perón decía que él no sabía nada de política, que él sabía de conducción política. Y hace la referencia a la necesidad de que la calidad de conductor venga intrínseca a la persona, porque no está dada, ya que él lo considera un arte, la posibilidad de ir a una universidad a estudiar de conductor. Lo que puede uno es mejorar, formar, cultivar la condición del conductor, pero si eso no se es conductor, no hay forma de poder serlo de otra manera. Hoy existe la politología, que intenta poner las ciencias políticas en el plano con una relación equivalente a lo que sería ser literato o crítico literario, ¿no? Y en definitiva termina siendo taxista. O secretario cultural de la Nación. Sí, como o senador nacional. Yo tengo un tío que fue secretario de Cultura y otro que fue senador y otro que fue poeta. Y como a mí tampoco me gustaba trabajar... No, el secretario de Cultura lo digo por mí, que no soy politólogo. Y lo de senador lo digo por mí. Pero digo, no, a veces o las licenciaturas políticas o ese tipo de cosas pareciera ser que resuelven un camino desconocido y lo hacen simple, y la política no es eso. ¿El kirchnerismo es peronista? El kirchnerismo es peronista. Claro, a Néstor no le gustaba hablar de kirchnerismo, nunca lo escuché hablar de kirchnerismo. El peronismo, peronismo. Y Néstor era muy peronista y Cristina es muy peronista, y no ha habido gobierno más peronista que el de Néstor y de Cristina, no lo ha habido. Que ese libro, lo que yo trato de graficar es eso. ¿Y por qué? ¿Cuáles son los elementos? A ellos el manejo de la información, que permanentemente están sobresaturados de información, el secreto y la sorpresa. Y Perón habla de los tres temas específicamente de conducción política. ¿No pensás que hay kirchneristas que piensan que el kirchnerismo no es peronista? Y es libre que eso suceda, no está mal. No está mal. Por una razón elemental. ¿Pero no es una distorsión de la percepción? No. Y a mí me ha pasado con Néstor de ir apenas habíamos asumido, asume el 25 de mayo del 2003 y uno como ministro de él, viajábamos por todo el país. Se venían las elecciones de gobernadores, entonces participamos de muchas campañas, y yo he cruzado gente que le decía, mire, Kirchner, yo soy gorila y no quiero dejar de ser gorila, pero lo voy a votar a usted. Es decir, el tipo sentía que veía un camino que le gustaba el palo para caminar, y la realidad es que yo eso lo destaco mucho, porque a mí no me satisface eso de dónde estamos viniendo, sino dónde estamos yendo. Me parece que el momento piensa mucho más en eso que en otra cosa. Perón, cuando vuelve, cambia una de las verdades que la llama que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Es un gesto de reconciliación. Yo cuento una historia muy chiquita. Cuando yo asumo como intendente, se usaba que los intendentes siempre hacían para sus agrupaciones un asado de fin de año. En esos asados comes como león, frío y crudo, siempre. Quedas mal, gastas plata y te sale mal. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Un acto popular. ¿Y a quién traemos? Y alguien que involucre a todos, que no sea malo. Osvaldo Pugliese. Lo traemos a Osvaldo Pugliese, un histórico militante del comunismo, sí, preso cientos de veces por el peronismo. Sí. Cuando llega a la Sociedad Italiana, a media cuadra donde se hacía el acto, que había 30.000 personas, una cosa hermosa, yo voy a recibirlo y nos quedamos charlando con él y con su mujer. Y él me contó una historia que atesoro con mucho placer, que cuando vuelve Perón invitan a un montón de actores para saludarlo a Perón. Y lo invitan a Osvaldo Pugliese, un despistado importante, porque después de lo que había sucedido tenía todo el derecho al mundo a sacarlo. Había otro preso por ahí que era Balbín también. Bueno, en todo caso, el hombre decidió que tenía que ir porque creía que el momento era importante para participar, y fue.
dice que Perón venía saludando uno por uno y cuando llega él, dice que Perón se acerca, lo abraza y le dice al oído, gracias por saber perdonar, le dice. Entonces, eso habla de la misma reconciliación cuando él habla de lo de para un argentino no puede haber nada mejor que ver otro argentino, y después ese enorme gesto de Balbín de no saltar un paredón, no es un paredón, es un enorme escalón que él sube para llegar a un reconocimiento que lo hace popular para todos los argentinos, seriamente visto eso. Entonces, uno tiene que aprovechar de esa situación. ¿De dónde venís? ¿Qué me importa de dónde venís? ¿Querés ir al mismo lugar que yo? ¿Te parece que la Argentina la podemos construir entre todos? Sí, vamos a hacerlo. ¿Hay tanta diferencia entre unos y otros? No las hay. Entonces, ¿por qué no jugamos un poquito? Bueno, un poquito en esta discusión que tuvimos por el pago soberano, algunos radicales no estaban muy cómodos de votar en contra. Y eso habla de que estamos en el mismo sentido, que estamos convencidos de que estamos yendo a la misma punta. Sí, muchas veces yo me pregunté qué difícil, ¿no?, estar en una oposición cuya meta es fundamentalmente estar en contra, ¿no? Y es incómodo, pero tenemos que ir a un corte. Subrayo algo que vos mencionás en Conducción Política, Néstor Kirchner diciendo, con el peronismo solo no se puede, sin el peronismo tampoco. Vamos a un corte. Fue un éxito total. Qué suerte, ¿no? Me levanto temprano, un buen desayuno, ensayo, un casting, más ensayo, más práctica. ¡Sí, quedé! Sí, fue suerte. Para tener suerte, se necesita esfuerzo. Hades usó la proteína de soja para crear Soy Force, que te da fuerza para hacer más. Yo limpiaba mi prótesis con dentífrico a diario. Fue mi odontóloga quien me alertó que las prótesis dentales son casi 10 veces más suaves que los dientes naturales y necesitan un cuidado diferente. Los dentífricos comunes contienen abrasivos que pueden rayar la superficie de las prótesis dentales donde se acumulan las bacterias. Por eso yo recomiendo usar Corega Tabs todos los días, porque limpia las prótesis sin rayarlas. Desde que uso Corega Tabs, mi prótesis dental está mucho más limpia. Corega, come, habla y sonreí con confianza. ¿De dónde podés sacar las proteínas para enfrentar el día a día? ¿De los huevos? ¿Del pescado? ¿O de la soja? Por eso Hades usó la proteína de soja para crear Soy Force, que te da fuerza para hacer más. Soy el nuevo Skip y me encanta lo que tenés puesto. Por eso, remuevo manchas y pelotitas para dejar tu ropa suave y perfectamente limpia. Nuevo Skip líquido. Probá también el nuevo Skip polvo. Ahora con mejor fórmula. ¿Cuál es el mejor consejo para aclarar la piel de las axilas? ¿Limón? ¿Bicarbonato de sodio? No. El 91% de las mujeres vio una diferencia con Dove. Está comprobado que el antitranspirante Dove Dermoclarant ayuda a que la piel de tus axilas recupere su tono natural. Dove Dermoclarant, nuestro mejor consejo para aclarar tus axilas. BIM colabora con UNICEF para dar charlas en diferentes comunidades sobre temas de importancia en salud e higiene para prevenir enfermedades. Con cada botella de BIM que compras, estás colaborando con UNICEF a mejorar la calidad de vida de muchos chicos y familias de la Argentina. Cuidando a tu familia con BIM Lavandina en Gel, ayudas a muchas familias. Estábamos hablando de esta relación entre peronismo y kirchnerismo, ¿no? Y me decías, bueno, que para vos el kirchnerismo es peronismo, adaptado a los tiempos. Hay características bien diferenciadas. Perón, hijo de su tiempo, es contemporáneo de McCarthy, de Stalin, de Franco, del colonialismo francés. En Argentina a Perón se le criticaba un autoritarismo, se lo criticaban, por ejemplo, los comunistas argentinos que adherían a Stalin, que cargaba 15 millones de muertos, ¿no? Perón habla en Conducción Política, y yo lo rescato eso, de que él cuando empieza a hablar con los obreros, él dice, yo les hablo en comunismo, dice, porque ellos tienen 40
40 años de sindicalismo. El sindicalismo en Argentina lo traen los anarquistas, socialistas. Entonces, yo les hablaba en comunista porque ellos tenían un código determinado que iba a llevar su tiempo, casi un cambio cultural para empezar a entendernos en otras formas, en otros modos. Y bueno, él puede pagar el costo de esa situación tan particular. La vida de esos tiempos le mostraba en Sudamérica también situaciones muy parecidas, que Tulio Vargas en Brasil o Ibáñez del Campo en Chile. Perón después termina haciéndose muy amigo de Ibáñez del Campo. Tan cierto es que Ibáñez le pide a Perón que cuando él había sido derrocado y se había ido a Mendoza primero y después viene a La Plata, había tenido un abogado, Ismael de la Cruz Peralta, si yo no me equivoco. Me parece que ya no recuerdo. Le pide que lo tenga cerca, que es un hombre que se portó muy bien con él, y Perón le ofrece la embajada en Chile. No, Ismael de la Cruz Guerrero, el disco duro daba vueltas, pero y le ofrece la embajada en Chile, y Guerrero le dice: mire, presidente, yo no soy peronista, yo soy conservador. Yo no le pregunté nada, usted es amigo del presidente, pero ¿sabe qué? No viene bien que nosotros nos llevemos bien con los chilenos. Había un grado de apertura importante en ese sentido, en un mundo donde no era de abrirse nadie. Sin embargo, el frentismo nosotros lo aprendemos con Perón. El primer vicepresidente era de Emboruguyá Corriente, radical, Juan Hortensio Quijano, Eduardo Colom, los primeros cancilleres, el Tuco Paz, el mismo Jaureche, o conservadores como Cámpora o como... No, pero además el canciller fue Jerónimo Remolino, que fue secretario de Julio Argentino Roca Hijo, autor del Roca Runciman, y tuvo de ministro del Interior Ángel Gabriel Borlengui, que era socialista, que venía del Sindicato de Empleo y Comercio, es decir, una más apertura imposible. Bueno, en el 73 en Neuquén fuimos con el Movimiento Popular Neuquino, y en Santa Fe con Carlos Silvestre Beñi, que era del MIDE. Es decir, había una visión de esa característica. Nosotros, que sumamos gente de todos lados, y en algún momento, cuando la primera presidencia de Cristina se hace un acto de radicalismo en Vicente López, Cobos dice: el Frente para la Victoria gana sin nosotros, nos invitan a formar parte de un proyecto, y defecciona a los 3 meses. Qué diferencia, ¿no?, entre Quijano, que Perón le debía mucho, ¿no? Porque cuando Perón es desplazado como vicepresidente y como secretario de Trabajo, Quijano era ministro de Interior de Farrell, y Perón, gracias a Quijano, ministro del Interior, le da la cadena nacional cuando se despide del movimiento obrero. Es algo, un hecho desconocido. La gente habla del 17 de octubre, pero no habla de ese acto que tuvo 70.000 obreros en la calle, allí por Perú y Diagonal, y donde Perón, de alguna manera, diría yo, hace el prólogo del 17 de octubre, y además va preso por eso. Pero no es el caso, uno de los pocos casos, no sé, el único, uno de los pocos casos del mundo que él tiene los votos para ser presidente antes de tener un partido político. Era uno de los pocos casos, yo lo digo eso en el libro. Lo hace una figura muy particular en eso, y que suma de distintos lugares a personajes que han sido muy importantes en la vida política. Aníbal, tenemos invitados, y quiero darles lugar para que te hagan un par de preguntas. Sí, ¿quién está? Hola. En la relación que tiene usted con su hijo hoy, ¿está tan presente el peronismo como cuando usted era chico, en la relación con su padre y su familia, que contaba que eran todos muy peronistas? Y además me gustaría saber qué expectativas tiene para la juventud. Con mi hijo la relación es esa, porque yo soy un tipo muy metido en todo lo que hago, y él está cumpliendo 30 años. Y es médico, y no es un militante, pero es un compañero. No necesito explicar mucho esas cosas, y cuando aparecen temas siempre el análisis, y con mi hija pasa lo mismo, que tiene 18, mi hija es militante, y con la edad que tienen, tienen vocación de participar y de tener presencia y capacidad política para discernir. Cuando yo presenté el proyecto del voto a los 16 años,
mi hija quería ir a hablar, me dijo, pero la agrupación mía no sé a quién van a elegir. Bueno, que elijan a quien quieran, y hablaba por la mía. No vayas a no hables por tu agrupación, y habló en el Congreso ante los senadores y hizo un discurso que a mí me llenó de orgullo, porque lo planteó en función de todos los jóvenes, desde Darwin Pasaponte, que tenía 17 años, el 17 de octubre, y fue muerto por un gesto de violencia, hasta cualquiera de los chicos de la Noche de los Lápices, o hasta Mariano Ferreira, o cualquiera de ellos que han participado activamente en la lucha, que le digan que no, decía ella. Y me parece estupendo eso, ¿no? Porque aquí le vas a decir a Mariano Ferreira, que fue a acompañar a los trabajadores que reclamaban por no ser tercerizados, algo que era resultado neutro, porque no es que ahí se decidían cosas, no se decidía nada, era una expresión nada más de reclamar por los tercerizados, y le encontró la muerte ese chico, y que no se puede defender eso. Costequi Santillán, ¿qué le vas a decir? Que porque eran jóvenes no podían votar, es una torpeza. Entonces yo me siento que eso lo han mamado, independientemente de cómo lo vean y qué es lo que digan puntualmente. Creo que están armados para defenderse a sí mismos. No tengo que estar yo haciéndole controles cotidianos de posiciones ideológicas, tienen muy en claro lo que quieren. Bien, otra pregunta. Respecto de la juventud, yo todo lo que escribo lo hago para la juventud. Está todo pensado en la juventud. El segundo libro, si vos te fijás, arranca pura y exclusivamente hablando de la juventud, porque es el eterno nuevo viejo enemigo de la derecha en la Argentina. Siempre la derecha le temió a la juventud, porque la juventud con poder enfrenta a los poderes reales, que son los que no van a elecciones. El poder real es el que siempre se manejó desde su lugar y decide y piensa, y ha logrado cambiar decisiones de los gobiernos, y han tenido actitudes poco felices en esta Argentina, y no han tenido otra cosa que verlo a través de los ojos de esa juventud a la que le desconfían. Cuando Néstor murió, en la plaza estaba lleno de pibes, y deben haber pasado con los helicópteros millones de veces buscando colectivos. ¿Cómo los trajeron a estos pibes? No los trajo nadie. Aparecían debajo de las baldosas, venían solos. Y yo rescato en el libro dos hechos. Uno que decía, un pibe decía, Néstor es el Perón de mi tiempo, decía. Y me parecía un gesto bárbaro, una definición que él no lo había conocido a Perón. Y otro que decía, cerraste los ojos y abriste millones. Y me parecía que era toda una definición del tema. Le abrió los ojos a millones de pibes que podían defender su derecho por la política, pero no solamente desde la posición política nuestra, desde cualquiera de sus partidos, del radicalismo, del socialismo, del PRO, desde el lugar que participe, que yo reivindico como algo absolutamente positivo para la política, la participación en sí misma, ¿no? Bien, otra pregunta. Hola, quería preguntarle, ¿qué sector para usted fue el que más creció, o qué sectores fueron los que más crecieron en los últimos 10 años, y qué sector es el más importante o qué sector es vital para que siga creciendo la economía? Como sector interpretás en términos económicos. Sí, alguna industria. No, muchas industrias. La automotriz, por ejemplo, ha tenido una subida fenomenal. En la década del 90 se festejó cuando se lograron vender 450.000 unidades, y estamos ahora cerca de las 800.000. Si bien es un momento muy particular, porque al haberse sancionado una nueva ley de impuestos internos y aplicar determinados impuestos a los automotores, impacta en la producción, y eso puede tener alguna merma respecto de los años anteriores, pero el 2013 ha sido un año hiper recontra positivos en cuanto a la venta de automóviles. Pero podés buscar el sector que quieras, que ninguno ha ido para atrás, todos han tenido un beneficio importante porque se promocionó ese punto. Nosotros insistimos sobre eso porque cuando uno busca que se desarrolle un país, tiene que imaginarlo de una determinada manera, y Néstor y Cristina desde el primer momento insistían en el fortalecimiento del mercado doméstico. Y ese mercado doméstico lo fomentan y lo consolidan no solamente los que tienen trabajo registrado, los que también tienen trabajo no registrado, o trabajan por changas, o están trabajando de alguna manera informal. Entonces eso obliga a que uno tenga que estar prestando la atención, porque también eso hace una demanda sobreexagerada, una demanda agregada,
que hace que si no hay capacidad instalada para satisfacer el producto, te aumenten los precios. Y los precios aumentan en un montón de cosas. Entonces vos ves el índice de precios al consumidor nacional urbano, que es el nuevo índice que refleja 520 productos, los pondera. Pero eso refleja lo que nos aumentan los 10 o 15 productos que vos ponés en el changuito cuando vas al supermercado. No, es más caro el changuito, seguramente. Entonces hay que prepararse y es trabajar para que ese punto se condicione, se reflexione y encontremos una alternativa que resuelva la posibilidad de que no impacte todo en el bolsillo del que menos tiene, que es el que siempre paga los platos rotos. Un fenómeno de los últimos tiempos, aunque ya Perón lo detectaba, es la aparición de partidos fugaces, alianzas efímeras y por lo tanto dirigentes efímeros que tienen su minuto de gloria y hasta pueden llegar a ganar una elección de diputados, como ocurrió con de Narváez, por ejemplo. Sí, y en este caso peor todavía, porque después de la crisis del 2001, que puso en riesgo 150 años de construcción política, se sacó el piso, entonces todos entraron, cada uno tenía su partido político, hubo 638 partidos políticos. En algún momento, cuando esto empieza a ordenarse, porque en el 2001 te acordarás que había medios que decían, no le ponga la boleta, ponga un papel higiénico, ponga una feta de salame. Sí, la antipolítica. La antipolítica. Que es política. Que le contesta a la sociedad fuertemente, les da un bife en la boca a todos estos promotores de la antipolítica, cuando se da la elección con mayor participación y con mayor voto positivo a 5 candidatos. Entonces, la sociedad es la que dice, a mí decime lo que quiera, pero yo sé que si no salgo por la política no puedo salir. Entonces, esta es la reivindicación y yo reivindico en ese caso a la política y el último libro, hacemos un eje central en la defensa de la política. Hay dirigentes, la vicejefa, que dice, yo no voy a ser la vicejefa, yo voy a trabajar de vicejefa, como participar de la política fuera pecaminoso, una cosa por el estilo, y eso no es saludable para la política, al contrario, hay que erigirse como tal, hay que defenderse como tal, hay que comprender como tal y vivir como tal, porque también eso tiene que ver con las formas en donde uno muestra hacia afuera qué es lo que piensa de lo que está sucediendo en la sociedad de la que participa. Un fenómeno colateral a esto que hablás es el transfugismo político, ¿no? La palabra tránsfuga, alguien que se va de un partido hacia otro, que es una tendencia. Pero llamaba a sacar los pies del plato, decía. Sí. En lo militar se hablaba de los panqueques también. Panqueques eran los aviadores que se dan vuelta en el aire en una chirinada. Ahora, el kirchnerismo pareciera haber producido tránsfugas, porque muchos funcionarios kirchneristas, una vez que dejaron de ser funcionarios, pareciera ser que los encadenaba su lealtad era directamente proporcional al cargo. No, tenían una raíz muy chiquitita, muy corta. Bueno, vos ya volvés a lo de la... Volvemos al bonsái. Una raíz muy corta, cualquier viento lo sacaba. Pero, perdón, Jauretche vivía haciendo metáforas, le gustaba mucho también la jardinería, y muchas de sus metáforas están ligadas a la naturaleza vegetal. Es que la mayoría de todos esos casos, la inmensa mayoría, todos van al mismo lugar, que es al ostracismo, porque pueden tener... Pero hay muchos, produjo muchos, a ver, vamos, no los nombremos, una figura joven puede aparecer sumada a un determinado lugar y cuando no encuentra lo que está buscando, que en definitiva es un beneficio para su persona, agarre para otro lado y saque ventajas de lo que sucedió. He conocido dirigentes que estuvieron en despachos pegados a la presidenta y hacían reuniones en contra de la presidenta en la Casa de Gobierno. Esos tipos, o tipos que le chupaban las medias de una manera vergonzosa a Néstor y después iban a la embajada de Estados Unidos y hablaban en contra de Néstor, lo que nunca se imaginaron que iba a aparecer Wikileaks y que le iban a terminar mostrando. Basta con ver el libro de Santiago Donner. Estás hablando de Massa, concretamente, ¿no? Eso lo dice usted, decía. Un viejo chiste. Porque yo leo los diarios. Wikileaks menciona un caso concreto, creo que es en un almuerzo donde... Sí, varias reuniones en la Ahora hay transfugismo bueno también, porque hay quienes... No, pero hay gente que puede no coincidir. El transfugismo bueno es el que se va de una organización, porque el tema no es que te vayas, el tema es dónde uno va. Es decir, no, y cuál es la actitud que se asume, la actitud que se asume, que es una actitud perversa a veces, porque uno los conoció de adentro,
y sabe hasta dónde dan y qué estatura tienen, y que después aparezcan como que son los grandes líderes transformadores de la vida, dan a veces un poquito de vergüenza ajena, ¿no? La política, de alguna manera, hay una relación entre lo que en conducción política lo mencionás, lo que Perón decía: están los predicadores y están los que gestionan. En tu caso, ¿cómo está el equilibrio entre ambas cuestiones? Yo me siento que participaba de las dos cosas. Sos uno de los políticos que más tiempo ha sido ministro en la historia, tengo entendido. 9 años, 11 meses y 8 días. Contaste. 9 años, 11 meses y 8 días. Y fui ministro del Interior más tiempo que Ángel Gabriel Borlengui. Borlengui, que lo mencionábamos, Borlengui, ministro del Interior de Perón, de origen socialista, que bueno, fue una de las víctimas políticas del bombardeo de 16 de junio. De Plaza de Mayo. El 16 de junio se produce el bombardeo, él renuncia al 30. ¿Y qué te falta por hacer, Aníbal, entonces? Nada, yo he sido un cuadro del peronismo que quiero seguir haciendo lo que sé hacer. Podría haberme dedicado a mi vida privada profesional, ejerciendo cualquiera de mis dos profesiones, y me podría haber ido mucho mejor. Otro dato, ¿no? Vos primero te recibiste de contador y luego, bastante después, de abogado. En el 2001, de abogado. Podría haber ganado mucho dinero, y sin embargo me dediqué a esto que me interesa, me gusta y me place, y no me voy a salir de esto, no se abandona esto. Una mención especial a Carlos Caramelo, gran colaborador. Sí, Carlitos, sin él no se podría hacer esto, porque él es el que se lo carga al hombro y el que lo está regando todos los días, volviendo a las metáforas vegetales. Terminamos y te quiero entregar un ejemplar de Caras y Caretas, una revista hermana de Puerto Cultura, y agradecerte por todo. Gracias por toda tu entrega, tus convicciones y tus libros.